siempre, estamos muy contentos en encontrarnos nuevamente para compartir experiencias y tener un aprendizaje significativo, fortaleciendo nuestras habilidades blandas. Ya que con este programa de educación continua de nuestros estudiantes aquí en la Broward International University, le damos mucha prioridad para el progreso profesional y personal de nuestros estudiantes, fortaleciendo y optimizando sus habilidades blandas. De esta manera no solo obtendrán un título de posgrado, sino que además desarrollarán las habilidades blandas que el mercado laboral demanda. Hoy nos acompaña como ponente la doctora Andrea Franjul Sánchez. La doctora Franjul es doctora en educación con concentración liderazgo en educación superior de Nova Southeastern University. Tiene una maestría de física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es especialista en entornos virtuales de aprendizaje, Virtual Educa. Tiene una especialización en geopolítica en el Instituto Superior de Defensa. También es especialista en estructuras, Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ingeniero civil en área de edificaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cursos internacionales de diseño sismoresistente en obra civil y edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena, Sodosísmica. Curso superior de certificación de evaluadores y docentes de hospitales seguros del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Organización Panamericana de la Salud. Del Programa de Formación de Gerencia Política. Tiene un diplomado en Auditoría Técnica Gubernamental del Instituto Dominicano de Auditores de la Construcción. Profesora de Ingeniería Civil, Matemática y de Física, con más de 30 años. Es una profesora atípica. Imagínense que ella está en el área de la gerencia, de liderazgo y de la comunicación, y es ingeniero civil, físico, matemático. Con más de 30 años, profesora del Instituto Superior Comunitario desde el 2014 hasta la actualidad. Es profesora virtual e investigadora asociada del Instituto de Física, docente y evaluadora de estructura de hospitales seguros, acreditada por la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública. Es directora ejecutiva del proyecto Saneación Ambiental llamado Programa Sol 2012-2014. Experta en gestión de riesgo en el área estructural. Consultora de la Oficina de Gestión de Riesgo, escritora de más de 14 libros de la editorial Santillana, autora modalidad freelance de Ciencias Naturales y de Física. Elabora los contenidos de físico de quinto, sexto, séptimo y octavo de educación básica y media, los libros de física de los estudiantes para el tercer año de secundaria y el libro de matemática financiera y tecnología publicado en el 2018. Ella ha sido y es jurado evaluador, asesora metodológica y de contenido en el Instituto Superior de Defensa, asesora y jurado de tesis en el área estructural de la Escuela de Ingeniería Civil y con una larga experiencia en el área estructural y de sismoresistencia a partir del año de 1996 hasta la actualidad, en los cuales ha estado involucrada en el rediseño y reforzamiento estructural de una cantidad apreciable de proyectos. La doctora Andrea es dominicana,
quien conversará hoy en relación a tecnología, más comunicación, más liderazgo efectivo. Afirma la doctora Andrea, las complejidades de un ámbito laboral dinámico exigen metamorfosis en las áreas de tecnología, comunicación y liderazgo. Estas diversidades interfuncionales requieren líderes organizacionales altamente efectivos para dar respuesta a situaciones dispares dentro de la empresa. Este seminario pretende dar las pautas para lograr un liderazgo efectivo dentro de las organizaciones. El liderazgo efectivo inspira a los seguidores y genera empoderamiento para producir equipos organizacionales altamente efectivos. Los líderes ayudan, enseñan, transmiten la visión organizacional con la intención de liderar la creatividad y la innovación hacia el camino del éxito empresarial. La superación personal y profesional es una cualidad necesaria para enfrentar la demanda actual de la sociedad, como única forma de garantizar las altas cualificaciones de los líderes organizacionales en torno a 5 áreas clave: la misión, la visión, los valores, la comunicación y la tecnología. La comunicación efectiva y la pertinencia de la tecnología en las organizaciones son instrumentos para la toma de decisiones, dice Andrea, por lo que la empresa ha implementado organigramas horizontales con la intención de fomentar el liderazgo de los empleados en la forma y toma de decisiones. Esto logra que las innovaciones se socialicen con mayor velocidad y las decisiones de inversión sean más eficientes en tiempo y costo. Doctora Andrea Franjul Sánchez, la audiencia espera por usted. Muchísimas gracias, doctora, por darme esta bienvenida tan gratificante. Me siento sumamente complacida por estar ante este público tan selecto. En realidad, yo soy una simbiosis, doctora, porque tengo 2 pasiones: la ingeniería y la educación. Por eso, con usted le voy a tomar la palabra. Usted dice que yo soy un profesional atípico, pero me he adaptado a mis 2 amores. Pues nada, efectivamente, como decía la doctora Sandra Verde, el liderazgo moderno enfrenta grandes desafíos ante la globalización, la internacionalización, la acreditación en todos los ámbitos. Los profesionales de este siglo, vamos a decir al 2022, deben de ser profesionales dinámicos, profesionales pertinentes y que sean adaptables a situaciones. Es por lo tanto que este seminario tiene la intención de hacer un recorrido por las cualidades que debe de tener el líder, cómo podemos redactar nuestra misión personal, nuestra visión, nuestros valores, cómo podemos planificar un plan de superación. El líder debe de tener en cuenta de que efectivamente, y como una idea inicial para este seminario, yo escribo: los líderes transmiten la filosofía organizacional como ápice estratégico para la socialización de la misión, la visión y valores al talento humano de la institución. Piense que la filosofía institucional es la ideología de la institución, son los pilares, son los principios, es el marco de referencia. Y
La socialización de estos valores, de esta filosofía, debe de estar en la base de la integridad, de la ética, de la moral y el compromiso hacia la sociedad. Por lo tanto, es indispensable que toda institución o empresa brinde una debida importancia a su filosofía, es su identidad, es su carta de presentación. Su postura debe de ser con responsabilidad ante estos escenarios dinámicos. Debe de respetar sus componentes y además debe de estar vinculado a su existencia per se y a su funcionamiento. La agenda que vamos a agotar en el día de hoy son 5 puntos. Una introducción, una breve revisión de literatura, los fundamentos del liderazgo, lo que es el plan de superación y hablaremos de tecnología, comunicación y liderazgo efectivo. Doctora, no se ve la presentación. No sé si el público la está viendo. ¿El público la ve? Sí, se está viendo. Sí. Entonces sí se ve. Disculpe, pues. Entonces, excelente. Gracias, doctora Verde. Okay. Muchas gracias. Bien, vamos a modo de introducción. Este seminario presenta una reflexión sobre cuáles son las vías para lograr un liderazgo efectivo. Vamos a destacar algunos puntos clave de la literatura científica. Vamos a ver algunos fundamentos programáticos de los planes de autosuperación, que es un norte para todo el talento humano de las instituciones. Deben de ser una ruta para convertirse en los líderes. El establecimiento de la filosofía personal, misión, visión y valores, áreas de éxito y áreas a desarrollar, sirven ¿para qué? Para que estos líderes tengan competencia, tengan destrezas en los escenarios laborales. La toma de decisiones pertinentes y eficaces desde una perspectiva propositiva es responsabilidad de líderes con un sólido código de ética y conducta, fundamentado en metas personales que rigen los valores, las actitudes, las creencias y las acciones. El liderazgo exitoso implica entonces competitividad. En consecuencia, las organizaciones deben implementar sistemas de medición del liderazgo para comprobar su existencia en todos los niveles. Esta es la realidad que se está viviendo en estos momentos. En este slide comparto 20 habilidades blandas para el liderazgo efectivo. Fíjense que está la escucha activa, resolución de conflicto, planificación estratégica, serenidad ante discusiones, autoevaluación, resiliencia, capacidad de negociar, empatía, inteligencia emocional, emitir críticas constructivas, facilidad de comunicación, motivación e inspiración, honestidad y trabajo en equipo. Las personas laboralmente activas, sin importar la edad ni el cargo que se ocupe en las organizaciones, necesitan un clima laboral agradable. ¿Para qué? Para concretar los objetivos de la empresa, para afianzar su carrera profesional y así conseguir bienestar, es decir, un equilibrio entre trabajo y vida social. De un buen líder se espera que, bajo ciertos escenarios de presión laboral en general, sea capaz de responder rápida, efectiva y en la inmediatez lograr la consolidación del equipo,
debe de inspirar. ¿Para qué? Para que sus congéneres, sus colegas, se adhieran a él, a su filosofía, y que lo escuchen y que lo sigan. En el libro Fuera de Serie, ¿por qué unas personas tienen éxito y otras no?, Glaswell muestra que no es el mejor y el más brillante el que llega sin esfuerzo a la cima, sino que además del talento es necesario tener una oportunidad y saber aprovecharla. Una de las cualidades sobresalientes en el liderazgo efectivo es saber comunicar sus ideas a través del planteamiento de objetivos realizables, visión clara, ambiente de credibilidad y motivación. El líder efectivo debe tener un alto manejo de tecnología, debe de manejar suficiente información para que pueda enfrentar el día a día dentro de la organización. De las 10.000 horas para ser un genio, si es verdad o mito, Glaswell afirma que para ser experto necesariamente hay que invertir 10.000 horas en su estudio práctica. Hay que hacer por lo menos 10 horas semanales en 20 años, 20 horas semanales en 10 años o 40 horas por semana en 5 años. Necesariamente, es mi opinión personal, que para tú tener dominio en un tema específico hay que invertir tiempo suficiente, hay que educarse, hay que manejar suficiente información para que tú seas un referente en ese tópico. Coincido y apoyo la tesis de Glasgow de que 10.000 horas son suficientes para tú ser experto en un tema en específico. Vamos a hablar ahora de la teoría de las inteligencias múltiples. Howard Gardner define inteligencia como la capacidad que tiene cada individuo para resolver problemas cotidianos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. Se trata de una destreza que viene marcada genéticamente, pero que a su vez se puede desarrollar. Nuestras capacidades pueden potenciar de una manera u otra dependiendo del medio ambiente, de las experiencias y la educación recibida. Gardner, cuando plantea esta teoría en el año 1983, especifica 8 tipos de inteligencia en este ámbito. Vamos a ver algunas características. Si podemos ver, por ejemplo, aquí las 8 inteligencias múltiples, la lingüística hace referencia a la habilidad de la comunicación, de la escritura y de los gestos. Algunos profesionales dentro de esta inteligencia son los políticos, escritores, poetas, periodistas, actores. La inteligencia lingüística, por ejemplo, en este ejemplo, ¿quién la desarrolla? Borges y Pablo Neruda tenían este tipo de inteligencia. La lógico-matemática es la capacidad para resolver problemas. Es con la rapidez que la persona que tiene la inteligencia lógico-matemática soluciona estos problemas. Es un indicador de tener un alto coeficiente intelectual. Por ejemplo, profesionales de este tipo son investigadores de física, química, las ciencias puras, economistas, ingenieros, matemáticos, etcétera.
aquí tenemos a Einstein y a Paul en este tipo de inteligencia múltiple. Tenemos la inteligencia musical, que en este tipo de inteligencia se refiere a una persona que tiene un oído muy fino, es latente, déjenme decirle, en todas las personas. Lo que pasa es que hay personas que la desarrollan más que otras. En algunas zonas del cerebro se ejecutan funciones donde se hace la interpretación y composición de la música. Hay zonas del cerebro específicas para esto. Generalmente pueden entrenarse y perfeccionarse. Podemos desarrollar capacidades de aprender a tocar instrumentos sin recibir ningún tipo de instrucción. ¿Por qué? Porque la persona se convierte en autodidacta. Esos son los que tienen inteligencia musical. Algunos son el Stravinsky y Bernstein, por ejemplo, esos grandes músicos. Otro tipo de inteligencia que podemos conseguir es la cinética corporal. En esta se observa el mundo tocando. Es decir, se observa el mundo a través de las artes, de la piel, de los sentidos. ¿De acuerdo? Se destacan, por ejemplo, cuando hay personas que interpretan imágenes. Por ejemplo, hay personas que se quedan mirando un cuadro y lo interpretan de manera global, mientras que otras personas ven el cuadro y simplemente solamente ven la pintura. En cambio, el que tiene este tipo de inteligencia interpreta el mensaje del artista. Ahí tenemos los diseñadores gráficos, publicistas, arquitectos, fotógrafos, pintores, etc. Por ejemplo, alguien que tenía este tipo de inteligencia, Nureyev, este gran artista. Tenemos la interpersonal y tenemos, bueno, en este campo tenemos la inter y la intra, es decir, la intrapersonal y la interpersonal. Por ejemplo, fíjense que Freud, Gandhi y Teresa de Calcuta eran interpersonales. En este caso podemos advertir cosas de otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras, gestos, objetos y metas de cada discurso. Se evalúa la capacidad para empatizar con los demás. Es decir, estas personas tienen una gran empatía, tienen habilidad para entender circunstancias, problemas de los demás, también sirven para escuchar. Algunos profesionales son terapeutas, abogados, pedagogos, son perfiles de este tipo de inteligencia. Vamos a ver la intrapersonal. Estas personas tienen características para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo. Se refiere a la regulación de las emociones y del foco atencional. Según Gardner, esta inteligencia también permite ahondar en la introspección y entender las razones por las cuales uno es de la manera que es. La última inteligencia es la naturalista. Son personas que están vinculados al entorno. Aman la flora y la fauna, la protegen. Estudian fenómenos como el clima, la geografía, los fenómenos de la naturaleza. Necesariamente, dice Gardner, esta categoría debe de ser incluida porque hay personas que se preocupan por la protección de la naturaleza y del ser humano en sí mismo. Entonces,
fíjense, esto es muy interesante, esto de las inteligencias múltiples, porque también quiero decir, usted tiene un tipo de inteligencia que le caracteriza, pero no necesariamente es la única. Es decir, usted puede tener una combinación de toda la inteligencia, es decir, de las 8, pero puede ser que usted tenga una que sea la fuerte. En este momento voy a proceder a poner en el chat un enlace para que ustedes puedan acceder a lo que es un test sobre inteligencia. Esto es parte de la dinámica de este seminario. Entonces, déjenme compartir, un momento, déjenme compartir en el chat esto que está aquí. Un momento, por favor. Un momento. Rudy, ¿tenías algo que decir? Rudy. Buenas noches, disculpe, fue por error, discúlpeme. Bueno, por favor, vamos a entrar al enlace. Y ella puso un enlace en el que chat. Acabo de compartirlo para que, a ver si por lo menos aunque sean 2 personas, llenen el test y después vamos a socializar, ¿de acuerdo? Si pueden, por favor, vamos a compartir 2 personas más adelante. Ahí está el chat para que ustedes se evalúen su test de inteligencia múltiple. Vamos a continuar con este seminario. Por eso fue que puse el relojito ahí para esto. Vamos a entrar ahora a lo que es una breve revisión de la literatura. Vamos a comenzar. En este primer libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, este es un libro donde su autor se enfoca a enseñar cómo de manera, es decir, cómo es como una crítica de manera objetiva y constructiva de cómo debe de dominarse la inteligencia emocional. Y que los propios errores de las personas deben de generar empatía. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, un líder se reseña en este libro de que no da órdenes, sino que motiva con el ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver otra reseña. En este libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Covey plantea ciertos puntos. En este caso, él plantea de que dentro de las 7 etapas de transformación donde se aborda el liderazgo, debe de estar fundamentada en comunicación empática, coordinación creativa, administración personal y renovación. Entonces, es una guía para desarrollar hábitos relacionados con el autodominio, con la renovación de uno mismo para ser mejores personas. En el siguiente, el líder que no tenía cargo. Este libro es como una fábula sobre liderazgo en la empresa y en la vida. Habla sobre cómo
un asesor experto en liderazgo nos muestra una fórmula de éxito, ¿ok? Para alcanzar una vida profesional y personal plena. En este libro, que lo recomiendo bastante, te dan tácticas de poder mental y física y técnicas de control y de cómo trabajar en equipo y aprovechar las oportunidades. Próximo libro, Delivering Happiness, cómo hacer felices a tus empleados y duplicar tus beneficios. En este libro, Tony Hsieh lo que nos promueve es que la felicidad inicia cuando tu personal se siente contento con el trabajo. Así se manifiesta en una atención al cliente excelente. Este libro lo que llama la atención de que para tener éxito en los negocios, usted debe de mantener a su equipo totalmente feliz y así desarrollar lo que se llama el emprendimiento. En este otro libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, aquí Sinek nos habla sobre cómo, tras pasar muchos años observando la forma de trabajar de algunos equipos de trabajo, él hizo reflexiones. Habla del círculo de seguridad. En este círculo de seguridad están todos aquellos que tienen puntos comunes y aquellos que después de tener puntos diferentes, él logra convencerlos y lo entra dentro de su círculo. Este círculo está desarrollado en base a la confianza, la solidaridad y la empatía. El próximo libro, que no podía dejarlo, el de liderazgo de Daniel Goleman. En este libro, él habla sobre las claves para ser un manager carismático. Es un libro que no debe de faltar en la biblioteca de nosotros que queremos ser líderes. Es decir, tenemos que aprender a hacer una revisión profunda de esos gurús, de esos autores que han escrito bestsellers y que nos sirven de fundamento para desarrollar nuestro liderazgo. Algunos otros autores solamente los presento. Estos libros son bestsellers, o sea, por eso hice la selección para que presentárselo a ustedes y les recomiendo su lectura. Vamos a entrar ahora a cuáles son los fundamentos del liderazgo. ¿Cuáles son las cualidades del líder? Goleman estableció un plan para vivir adecuadamente en su libro, lo acabamos de ver, priorizando destrezas intrínsecas de cada individuo, que permite movilidad en 3 ámbitos muy diferenciados: el mundo externo, fuera del individuo; el mundo interno, esa voz que nos habla siempre a lo interno; y el mundo de los demás. Las cualidades de un líder exitoso conlleva una transformación de un ser común a un ser visionario, brillante y cumplidor, que, en resumidas cuentas, se caracteriza por tener una visión a lo largo de su vida. No tiene un límite de tiempo, o puede establecer metas a corto, mediano, pero debe ser a largo plazo. Cuando tiene la oportunidad, la aprovecha y debe anticiparse a los problemas.
Aquí tenemos las 10 características del nuevo liderazgo. En este sentido, podemos ver una por una donde están cada una de sus características. Solamente me voy a permitir leer adaptabilidad, agilidad, debe de ser social y colaborativo, debe de ser menos jerárquico, que tus congéneres no te vean como el jefe, sino como decía, debe de haber una horizontalidad para crear un ambiente de confianza. Debe de ser arriesgado, orientado a largo plazo, un facilitador. Y precisamente cuando el equipo está bajo presión, el líder debe de facilitar soluciones, debe de generar ese ambiente empático. ¿Para qué? Para que el talento humano bajo su cargo se responda de manera eficiente al sentirse con confianza. Debe de ser íntegro, socialmente responsable, tiene que tener una mente abierta y debe de ser realista. La superación personal y profesional del talento humano dentro de las organizaciones es una condición imprescindible. ¿Para qué? Para responder a la demanda actual de la sociedad. Esto fue unas tesis de Pérez y González publicadas en el 2017. Generalmente, la superación personal y profesional se manifiesta en 5 áreas clave: la misión, la visión, la habilidad para involucrar a su personal, la empatía, debe desarrollarla, el permitir el éxito a otro y apertura a nuevas ideas, con el compromiso de desarrollo de sus colaboradores. Esas son las características que estos escenarios globalizados y que están bajo presión actualmente. Y más se demanda ahora mismo en este escenario post-pandémico. Fíjense que el liderazgo organizacional debe ajustarse precisamente a los requerimientos de la globalización y las necesidades locales. El líder debe de tomar en cuenta el empoderamiento de su capacitación para ajustarse a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La creación de ambientes colaborativos, de empatía y de aprendizaje activo. Aumento del nivel de compañerismo entre los actores de la organización, gestión de la comunicación efectiva en todos los niveles y establecimiento de la investigación como eje neurálgico del aprendizaje y mejora continua. Fíjense que las estrategias para diagramar un plan de superación debe de contemplar todo lo anterior mencionado. Debe de hacerse un análisis FODA. ¿Para qué? Para corregir la trayectoria académica y profesional. Debe de haber una metamorfosis del talento humano y del líder y permitir que precisamente ese talento humano también se convierta en líderes bajo su área. La autosuperación de los líderes es una condición imprescindible. ¿Por qué? Porque lo convierte en un ente eficiente y que por lo tanto debe de tener ya definida una misión, una visión y esos valores personales que lo caracterizan en todo su trayecto. Vamos a hablar ahora del plan de superación personal. Aquí tenemos lo que es la jerarquía de Maslow. Este psicólogo estableció esta jerarquía. ¿Para qué? Para que las personas alcancen el
potencial de competencias y habilidades personales. Es necesario el crecimiento personal mediante el autodescubrimiento de actitudes, aptitudes y deseos. Fíjense que la jerarquía de Maslow comienza con el ser. Usted debe de autoanalizarse. Usted debe de conocerse a sí mismo. Usted debe de saber cómo usted va a responder ante las realidades laborales, profesionales, académicas y dentro del hogar. Si detecta debilidades, usted tiene que convertirla en fortalezas. Y siempre debe de pensar, si usted cae 7 veces, levántese 8, porque siempre tenemos la forma de rectificar, siempre tenemos que estar en un constante cambio. Debe de tener una estima alta, una autoestima. Usted no puede permitir que el mundo externo influencie en su mundo interno. Usted debe de saber responder con inteligencia, con pertinencia, todas las realidades que usted enfrenta en todos los escenarios. Usted debe tener el sentido de pertenencia. Usted está dentro de una organización, usted debe de sentirse que esa institución es parte de usted. Usted cambia de trabajo, vamos a decir, más adelante, vuelva, adáptese y también tenga sentido de pertinencia dentro de la organización. Eso lo convierte a usted en un ente transversal dentro del diagrama organizacional. Por eso lo convierte a usted en una persona altamente efectiva y merece reconocimiento dentro de la organización. Usted debe de tener seguridad en su área laboral. Generalmente a los nuevos profesionales, cuando se les contrata, en los inicios siempre tienen miedo, ¿cómo voy a responder? Pero fíjense, si usted está seguro de usted mismo, no hay ningún tipo de problema cuando usted comienza un empleo nuevo. Usted trata de comenzar a desarrollar competencias dentro de ese ámbito que le ha tocado y la seguridad debe de proyectarla. Así usted se convierte en una persona que puede enfrentar cualquier tipo de desafío. Tenemos también lo que son una jerarquía fisiológica. En este sentido, dentro de la fisionomía organizacional, usted debe de saber hasta dónde es que usted debe de llegar su labor. Claro, tiene que estar siempre abierto a la cooperación, a la colaboración, pero dentro de su área usted debe de trabajar de manera efectiva y constante. Para obtener, o más bien, cumplir con la jerarquía de Maslow, uno debe de reconocer que el crecimiento personal supone un camino de aprendizaje, la gestión de emociones, relaciones y empoderamiento para así lograr los hábitos saludables que deseas y así establecerte como un líder dentro de la organización. Aquí tenemos los 7 consejos para lograr tu desarrollo personal. Vamos a ver el primero, la autoaceptación. Albert Humphrey plasma que el estudio personal
de las características internas, es decir, cuáles son tus debilidades y fortalezas, es precisamente autoaceptarte, aumentar tus fortalezas y transformar tus debilidades en oportunidades. Así tú podrás desde el entorno que te rodea, tomar las oportunidades que se te presentan para aprovecharlas, y esas amenazas del entorno dentro de las organizaciones, vas a tener las competencias, destrezas y habilidades suficientes y hasta más para tú enfrentarla. Por lo tanto, esta primera autoaceptación es lo mejor para tú convertirte en un ente efectivo dentro de las instituciones. Vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, para la autoaceptación, observen, donde en este plano, en realidad es un plano cartesiano, podemos ver las fortalezas están relacionadas con el análisis interno. Fíjense que las oportunidades están en el análisis externo. Entonces, tus fortalezas son tus puntos fuertes. Tus debilidades es qué puedo mejorar y convertir esas debilidades en tus fortalezas. Y las amenazas es cómo voy a enfrentarlas, de qué manera. Y tienes que aprender a buscar esas soluciones. Vamos a ver el segundo, que es el autoconocimiento. El psicólogo Joseph Luft y Harry Ingham proponen que el método de la ventana de Johari es un modelo explicativo de cómo abordar nuestras relaciones interpersonales, sentirnos aceptados y descubrir parte de nuestra personalidad que desconocían. Entonces, fíjense, tenemos lo que es lo público, lo que nosotros manifestamos en nuestras competencias, tenemos algunos puntos ocultos, tenemos un lado ciego que en realidad debemos de convertirlo en luz. Pero ¿cómo se hace convertir ese lado ciego a un lado luminoso? Precisamente con la adquisición de competencias, con el estudio, con el crecimiento académico. De esa manera, convertimos ese lado ciego en luz. El lado desconocido es cuando hacemos una retrospección interna y nos analizamos a lo interno y tratamos de conocer esas emociones que tal vez nunca las hemos hecho y que deberíamos de pensar, y si yo me veo en este tipo de situación, en mi ambiente laboral, ¿cómo debo de enfrentarla? ¿Qué soluciones debo de buscar? ¿Debo de buscar ayuda? ¿Tengo que socializar con mis colegas? Generalmente la cooperación, el compañerismo y un ambiente feliz dentro de las organizaciones ayudan a que las personas, ese lado desconocido, nunca salga a la luz si no es necesario. Otras personas son tan abiertas que sus colegas le dicen, mira, yo opino tal cosa, ¿qué te parece? Entonces hay una discusión entre compañeros y entonces pueden ayudar a ese autoconocimiento. Otro de los consejos es tener bien definido el rumbo hacia dónde vamos, porque si no, no vamos a perder. Es como salir en una carretera, no conocer el camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O usar el GPS o pararnos y preguntarle a otra persona. Entonces, si tú tienes definida tu misión y visión personal, tú sabes cómo vas, hacia dónde vas, cuál es tu punto de llegada. Cumplir esa meta
te estableces otra. Generalmente siempre es así. Cumplo una meta a 6 meses en las organizaciones. Luego se establece de nuevo otra meta y así sucesivamente. Entonces, ¿por dónde debemos comenzar? Por nuestra propia misión y visión. Porque si nosotros no la tenemos definida, ¿cómo vamos a abrazar la filosofía institucional? Entonces, la mejor manera, generalmente, para misión y visión definirla es con un círculo de acción, recompensa, para mantener la motivación continua a lo largo de tu trayecto. Y me explico. Por ejemplo, yo establezco una meta de hacer un diplomado, por decirlo así, una capacitación corta. Cumplida esa meta, entonces yo misma me doy una recompensa, me voy a la playa. Esa es la acción recompensa. Eso nos ayuda a nosotros a autoinspirarnos. Es lo mismo, por ejemplo, cuando tú tienes que hacer dieta. Entonces, usted hace una actividad física, luego de un cierto tiempo usted se siente mucho mejor, más saludable con su actividad física. Entonces usted dice, bueno, déjame darme un postre, porque creo que me lo merezco, porque he cumplido la meta de bajar de peso 10 libras, por ejemplo, si esa fue la meta. De esta manera se evita obsesionarse con unas metas definitivamente. Es decir, cuando usted cumple, se recompensa. Eso es lo que establecen los gurús, los expertos en la literatura científica. Tenemos lo que es la inteligencia emocional. En este caso, Goleman establece que es un componente mental donde debe de conocerse nuestros propios sentimientos y cómo estos influyen en el día a día dentro de los escenarios laborales y familiares y afectivos de amigos y de otras personas. La metodología, por ejemplo, de la programación neurolingüística, PNL, es un método empleado en este sentido para mejorar las habilidades analíticas, comunicativas y fortalecer las relaciones interpersonales. En la próxima tips es que no procrastines. En este sentido, parte del crecimiento personal va relacionado con la ambición de superarnos a nosotros mismos. Y como dice el refrán, 2 veces vence el que se vence a sí mismo. También está los hábitos de apoyo, donde Martin Seligman, profesor de psicología, apuesta por el uso de la psicología positiva como forma de empoderar a las personas a través de los patrones de pensamiento y afrontamiento positivo y saludable. Bueno, el autor dice que la felicidad no es algo hecho, proviene de tus propias acciones. Por último, tenemos la búsqueda de tu propia motivación. En este sentido, tenemos que, según la recomendación de expertos, es un área que debe de fortalecerse mediante el autodescubrimiento. Simón Sinek en sus charlas dice algunos consejos. En esto dicen que la motivación, el desarrollo individual son dos grandes decisiones para superar
muchísimas limitantes. Esto es lo que nos recomiendan estos autores. Ojeda 2016, García 2016 y Rodríguez 2018 coinciden y plantean que la filosofía personal, misión, visión y valores de un ser humano es la razón de ser, el motivo, el propósito por el cual existe, así como la finalidad que persigue. La filosofía personal es un compromiso con el crecimiento y la mejora continua en las áreas de liderazgo, comunicación, tecnología, etcétera, etcétera. Este plan debe incluir el establecimiento de metas claras, estrategias a desarrollar, habilidades que mejorar. ¿Para qué? Para enfrentar la demanda de estos escenarios laborales, para ser un líder exitoso. ¿Cómo lo hacemos? Hay que diagramar líneas bases para la adaptación de qué? Del liderazgo durante la trayectoria académica. Fíjense que esto viene desde la universidad, desde la escuela. Uno va desarrollando estas destrezas. Uno debe de transformarse continuamente a medida que se asumen roles gerenciales y aumenta el nivel de especialización en áreas afines a su titulación. Básicamente, para el diseño del plan, se toma en cuenta conocerse a uno mismo, evaluar nuestras capacidades técnicas, desarrollar el sentido de responsabilidad y finalmente ser un tomador de decisiones firmes y oportunas. Cuando yo hice mi plan de superación personal y definí mi filosofía durante mis últimos estudios doctorales, fíjense, aquí está mi misión personal en ese momento. Decía, lograr cumplir mis metas profesionales a través de una imagen honesta, responsable, asertiva, crítica, socialmente responsable, poniendo al servicio de los demás mis habilidades únicas, como el manejo de tecnología y habilidades para simplificar procesos, junto con el apoyo integral a mis hijas para su desarrollo personal y profesional. La visión que establecí fue que en 3 años ser doctor en educación para obtener mis aprendizajes y valores hacia los demás con la finalidad de transformar mi entorno, logrando cambiar el ser con el deber ser. Los valores que en ese momento definí fueron la solidaridad, transparencia, la verdad, la equidad, empatía, tolerancia, responsabilidad y convivencia. Y les digo que a 3 años ya después, 3 años después terminé mi doctorado, 2021, a final del 2021, fíjense que lo único que ha cambiado de mi filosofía personal es que ahora tengo nuevas metas establecidas. Fíjense que este paquete me define como ser humano dentro de mis competencias para el trabajo, mis actitudes, en todos los sentidos, y cómo me comporto con mis colegas, tanto en mi familia, dentro y fuera de mi hogar. Vamos a hablar ahora de la teoría de la personalidad de los 5 grandes. Esta es una teoría, discúlpenme un minuto, por favor, un momento, por favor, si me disculpan, un momento.
Bien, me disculpan, lo que pasa es que había una persona, no sé, estaba fuera de mi casa y perdónenme, yo no había llamado a la farmacia, me disculpo. Bien, vamos a continuar. Esta teoría de la personalidad de los 5 grandes, lo utiliza los recursos humanos. ¿Para qué? Para caracterizar a los futuros empleados. Generalmente, ese departamento aplica test para ver cómo se comportan esas personas en base a su respuesta. Generalmente, los 5 grandes son las siguientes características. La primera, apertura a la experiencia. Esa es la primera de los 5 grandes. Dice, las personas les gusta aprender cosas nuevas, disfrutar experiencias innovadoras. Generalmente en esta fase, estos rasgos caracterizan lo que es la imaginación, la creatividad y el interés que tiene la persona hacia varios tópicos, al desarrollo de varias destrezas. La segunda de las 5 grandes es la responsabilidad. En este sentido, las personas son confiables, son resolutivos, enfrentan los problemas sin miedo, son organizados, metódicos y meticulosos. Entonces, precisamente, los departamentos de recursos humanos buscan estas 5 grandes características en las personas que entrevistan. La tercera característica es la extraversión. En este sentido, las personas pueden tener energía para la interacción con los demás. Es decir, son sociables, desarrollan el compañerismo, son activos, son asertivos y habladores. Son muy comunicativos en esta propiedad. La cuarta es la cordialidad. En este sentido, las personas son cooperativas, compasivas, solidarias. Las personas, por ejemplo, con un nivel bajo de cordialidad son más distantes, son fríos, son individualistas, son solitarios. Algunas veces son tristes. Mientras que las personas cordiales son muy divertidas, son amables, muy cariñosos, muy simpáticos, siempre tienen un detalle o tienen la palabra precisa para aquellas personas que en algún momento la necesitan para elevar ese ánimo dentro de las organizaciones, porque es así. A veces se presentan situaciones donde algunas personas esa situación lo pone triste y algunas veces no saben cómo responder ante el desafío que tiene. Entonces aparecen esas otras personas amables, cordiales, que le dan un espaldarazo y le dicen, no te preocupes, vamos a solucionar juntos. Entonces, esas son características que los 5 grandes también sirve esta metodología para determinarla. Está la estabilidad emocional, donde en esta dimensión se relaciona los niveles de emociones negativas. Por ejemplo, las personas obtienen una baja puntuación, si la tienen una baja puntuación en este ítem, entonces son personas inestables emocionalmente. Tienen emociones negativas con frecuencia y rasgos de mal humor y tensión. Creo que hay alguien que tiene una pregunta. Sí, doctora Andrea, recuerde que ya estamos cerca para las inquietudes del debate. Sí. El doctor José Vargas, ¿le damos el derecho de palabra? Yo creo que espero a que termine porque tengo algunas observaciones que
que considero son fundamentales. Okay. Entonces, doctora, vaya usted Espero. cerrando su exposición. Yo sé que tiene mucho material para que en 10 minutos usted pueda cerrar lo más rápido en comunicación y... Sí, bueno. Está bien. Gracias, doctora. Bien, déjenme, hay un test, voy a pasarlo. Me interesa mucho socializar el test de perdónenme, aquí voy a pasar algunas slides, como ya la doctora me dijo, ¿verdad? Que tengo que ir cerrando, pero yo quiero dejar los test, porque esto les sirve, déjenme ponerlo en el chat, les sirven a ustedes para la vida, para la vida, es decir, les sirven para usted caracterizar, están en línea, acabo de poner en el chat el test de los 5 grandes, para que ustedes se vayan caracterizando. Bien, vamos a continuar, vamos a ir cerrando, ya como dice la doctora, vamos a entrar a lo que es tecnología, comunicación y liderazgo. En la tecnología tenemos muchos modelos organizacionales que integran las TIC. Sirven para toma de decisiones, planificación estratégica, también ayudan a definir niveles de liderazgo institucional desde la perspectiva de los actores. Fíjense que Goleman resalta que las posibilidades de cultivar la práctica de la atención y de focalización están dentro del desarrollo de grandes competencias. Y una de ellas es lo que son las competencias digitales. Tenemos aquí, en este sentido, algunas tesis de Gilbert y Steve que definen que los nativos digitales son usuarios con grandes necesidades de conectividad. Y, por ejemplo, en las organizaciones se requieren personal altamente efectivo con grandes competencias en tecnología. Y tenemos escenarios ahora mismo académicos, laborales, porque tenemos, por ejemplo, los trabajos remotos que están ahora mismo en boga. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es el desafío del liderazgo exponencial, con sus características, fíjense que es futurista, humanista, tecnólogo e innovador. Aquí tenemos un test sobre tecnología, lo voy a poner más adelante, cuando estemos en el debate de respuesta. Tenemos aquí, por ejemplo, la comunicación. Es una de las cualidades más importantes en el liderazgo efectivo. Hay que saber comunicar las ideas, planteamiento de objetivos realizables, visión clara, ambiente de credibilidad y motivación. Gamis 2012 refiere que las técnicas de comunicación de los líderes están en constante metamorfosis y que la comunicación efectiva se realiza mediante una relación dual entre las personas y la organización. La transmisión y recepción de mensajes debe de ser de manera natural, debe de evitarse conflictos y problemas, y que la comunicación en el equipo debe de ser eficiente y transversal. Aquí tenemos las relaciones interpersonales y el círculo que lo tiene. En las 7C de la comunicación asertiva, tenemos que se debe ser claro, conciso, concreto, correcto, coherente, completo y cortés. Según Forbes, los 10 errores que se pueden presentar en el lenguaje corporal serían evitar el contacto visual, encorvar la postura, dar la mano sin firmeza, contraer los hombros, mirar hacia atrás, echarse hacia atrás, manosearse con inquietud, invadir el espacio íntimo, mirar el reloj y fruncir el ceño. Señores, esos son los 10 errores del lenguaje corporal y que deben de ser manejados. Hay que aprender a manejar. Aquí yo tengo un test sobre estilos de comunicación y que usted va a caer dentro de esto que está diciendo. Usted puede ser extrovertido, intuitivo, introvertido y racional.
Hay un micrófono abierto. Seguimos. Entonces usted hace ese test. Yo voy a dejar el enlace ahí. Vamos a hablar ya para finalizar lo que es el liderazgo efectivo. En este sentido, ¿tú eres jefe o líder? El clima laboral, para la mayoría de la gente, un trabajo significa más que una serie de tareas a realizar o el lugar al que van a ganar dinero. Eso dice Robinet y Brand. Piense algunas veces para las personas, ese escenario laboral es un ambiente para dar servicios, que no es meramente solamente ganarse el sueldo. Entonces, el liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar de las personas a tu cargo. El líder no nace o se hace. Esa es una tesis que Gladwell la planteó en el 2009. Fíjense que en este caso, el éxito sigue un curso predecible y que no es el más brillante quien tiene más éxito. Fíjense, un líder necesita ser experto en un tema. El autor plantea que la teoría de las 10.000 horas, estoy retomando lo que ya había hablado. Entonces, uno debe de desarrollarse. Cobas y María presentaron 3 estilos de liderazgo según Kurt Lewin. Está el autocrático, el democrático y el laissez-faire. Ese test lo tengo aquí, también lo voy a socializar en el chat. Vamos a ver algunas conclusiones finales. Tengo 3. La tecnología es fácil de unir, de aprender e incluso de programar, dada la gran cantidad de información que está disponible para aprender. Hay cursos virtuales, totalmente gratis y por pago. Usted puede adquirir competencias y destrezas. Las buenas prácticas comunicacionales para mejorar relaciones laborales, académicas, familiares, deben incrementar el poder de convencimiento, aumentar el liderazgo y ganar aliados, desarrollar al máximo las habilidades comunicacionales y conseguir todo el éxito que se proyecta. Los líderes pueden convertirse en barreras o en promotores del cambio y la evolución. Son quienes permiten que una organización y su gente pueda distinguirse o extinguirse. Por último, en este mundo cambiante y lleno de turbulentas y desestabilizadoras situaciones competitivas, es un desafío crear una cultura de éxito, una cultura de liderazgo que promueve el trabajo en equipo, la calidad de servicio, la atención al cliente y sobre todo la motivación y satisfacción de las personas que conforman dichas instituciones, empresas y organizaciones. Precisamente eso es lo que se demanda actualmente en el ambiente laboral. Para mí ha sido un placer y hasta aquí es mi presentación. Gracias, doctora, por ese recorrido que nos ha dado con actores bien fundamentada su exposición. Doctor Gracias. Vargas, tiene usted derecho de palabra. Muchas gracias. Felicidades, doctora Sandra. Gracias. Excelente material, desde luego. Sin embargo, tengo algunas dudas. Mire usted, en 1977, un clásico de Harvard, de Abraham Palesnik, que rápido se incorporó a los programas de maestría y doctorado en los 80s, y que se llama ¿Por qué los líderes son diferentes de los administradores? ¿Sí? Sentó en parteaguas esa investigación. Sentó en parteaguas muy fuerte. Porque las primeras investigaciones sobre los líderes fueron basados en los traits, es decir, en los rasgos de personalidad. Pero eso no llevó a ningún lado. Stockdale en los años
años 30 y tantos del siglo pasado, hizo un recuento de investigaciones y encontró que había más de 80 listas de rasgos y todos eran líderes. Y había rasgos totalmente opuestos. Por ejemplo, Hitler y Mahatma Gandhi, con rasgos de personalidad totalmente opuestos. Y Stockdale dice, no, por aquí no va por los rasgos puramente de personalidad, no va por ahí. Lamentablemente muchos de los libros de difusión, de divulgación, como muchos de los que mencionó usted, van por ahí, por las recetas, van por los rasgos, o por la segunda parte, los comportamientos. Cuando Stockdale dijo, no va por aquí, nos hemos metido en un camino sin salida, entonces vinieron 3 universidades, Harvard, Ohio y Michigan, que abrieron investigaciones en la parte de comportamientos, a los que usted también hace mención, no solamente a los rasgos, sino a los comportamientos. Y prácticamente empiezan a hablar de estilo de liderazgo, lo cual es sumamente importante porque la efectividad, no la eficiencia es del administrador. No me metí en las diferenciaciones esas que hace Salesnik, pero es interesante meterse a las diferencias que él encontró. Yo quiero mencionar, por ejemplo, él dice, veamos, el auténtico, él pone como modelo de líder a Kennedy. Dice, es capaz de mover con sus palabras, con su retórica, de motivar a la gente. Y pone en el lado de administración a Kissinger. Es equilibrado, siempre está buscando que no se agiten las aguas, tratar de negociar todo. Dice, son opuestos, así como Hitler y Mahatma Gandhi tienen rasgos totalmente diferentes y sin embargo los dos eran considerados como líderes. Bueno, estas universidades empezaron a hablar de estilos de liderazgo y básicamente en 2 direcciones. Si mal no recuerdo, en el eje de las Y, la orientación a las personas, y en el eje de las X, la orientación hacia producción, etcétera. Y a partir de allí derivaron, ¿sí?, el grid gerencial, que fue famoso y que era la base de entrenamiento en los años 80. Después vinieron otros modelos mucho más refinados, pero también había un problema. También con esos, porque todas esas corrientes, ya tenemos 2 variables, rasgos y comportamientos. Y dijeron, no, tampoco va por aquí. Porque el líder, por ejemplo, en ocasiones se requiere tener diferentes estilos de liderazgo al mismo tiempo para ser efectivo. En ocasiones tiene que ser autócrata cuando la situación lo amerita. Por ejemplo, se está quemando un departamento, inventario, qué sé yo, no puede ser democrático. Ahí tiene que actuar definitivamente, ¿no? Entonces, se abre al modelo, se abre una tercera dimensión, si le podemos llamar así, que son las contingencias. Es decir, una misma persona en diferentes situaciones actúa de diferente forma, se comporta, para hablar de comportamiento, se comporta de diferente forma. Y muchas personas en una misma situación también se comportan de diferente manera. Entonces de allí surge el liderazgo situacional, etcétera. Y allí viene el desarrollo. Estamos hablando de líderes transformacionales, ¿sí? Y de líderes transaccionales que están más orientados hacia las personas y menos hacia el trabajo, de líderes transformadores, etcétera, etcétera. Si vemos todas esas teorías que han venido posteriormente, en realidad tienen como base los 2 grandes ejes. Uno, la orientación hacia las personas o la orientación hacia el trabajo. Y a partir de allí, en el grid gerencial, por ejemplo, si lo medimos en escalas de 0 a 9, en cada una de esas 2 vertientes, nada más en esas 2 vertientes, tenemos 91 estilos. Pero si metemos la tercera dimensión, ya tenemos 9 por 9 por 9, imagínense
la tercera dimensión, que serían las contingencias precisamente, en donde podemos hablar de estilos más efectivos y de estilos menos efectivos. Entonces, mi cuestionamiento es este, y es un cuestionamiento. Yo siento que no llevamos bien a cabo nuestro entrenamiento a los estudiantes de maestría y de doctorado cuando les damos solamente recetas de cocina y no los metemos a la acción, a las diferentes situaciones, a la realidad, a las contingencias, a las simulaciones, a los casos concretos de las empresas. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Sí? Etcétera, etcétera, porque las contingencias son muy relevantes. Todas las demás teorías actuales que están metidas con la teoría del caos, la incertidumbre, etcétera, etcétera, se derivan de allí. Es decir, ha habido una secuenciación muy clara en las investigaciones. Exacto. A mí me llama mucho la atención y yo aprecio mucho las aportaciones de ustedes, todo lo que hace, aunque son, vamos, como consejos, como recetas de cocina, que a veces en la realidad puede funcionar y a veces no puede funcionar. El líder debe de ser tan hábil, entrenarse, no en un solo estilo de liderazgo, sino en muchos estilos de liderazgo, para que sus comportamientos respondan a las contingencias y a las situaciones, ¿sí? En forma no eficiente. El líder no es eficiente, el líder es efectivo. Y que además sus rasgos personales vayan proporcionados a las situaciones y a sus comportamientos. Ese es lo que yo quería. Por lo demás, la felicito, nos ha dado un buen camino definitivamente por todos estos consejos. Si me permite, responderle. Gracias, doctor José. Siempre el público levante la mano para yo llevar el control de la participación. Déjeme responderle breve. Voy a ser breve, doctora. Mire, José, gracias por sus aportes. Precisamente, déjeme decirle el objetivo, el propósito de esta presentación. No es definir un estilo de liderazgo per se. Esta presentación tiene el objetivo de establecer un plan de superación, autoconocerse. Yo solamente he aportado test que están disponibles en línea, por ejemplo, para que el público, si lo desea, ¿verdad? Si lo desea, comience a hacer un análisis FODA. Claro, por ejemplo, cuando menciono a Corbin, ¿verdad? Y los 3 estilos de liderazgo, es porque ese es el test que traje aquí, para que las personas se califiquen en ese test y vean cuál es cuál de esos 3 estilos es el más dominante. Yo lo hice, yo lo tenía ahí en la presentación, pero la doctora Sandra me dijo que debía ser más corta. Yo hice mis tests, todos. Yo iba a presentar qué me dieron los tests para mí, pero la doctora me dijo que sea breve. Los estilos de liderazgo que usted menciona al final, el autocrático, transformacional y todo. El solidario, hay uno también que es el solidario. Eso puede ser un tema de debate más adelante. Solamente me restringí a traer aquí a este seminario que las competencias comunicacionales, el dominio de la tecnología y las habilidades blandas, ¿verdad? Las que presenté, son las que te ayudan, te agregan valor como líder en los escenarios laborales y que ante esas contingencias, ante esos desafíos, mientras más competencia, destreza y más habilidades blandas tú desarrollas, ¿verdad? Y dominas, mejor enfrentas esos grandes desafíos y puedes dar solución pertinente, efectiva y puntual. Excelente, doctora. Preguntas, gracias. afirmaciones.
oímos al público. Sí, siempre hay una serie de inquietudes con relación al líder y administradores. Por eso que en este momento lo que exige las organizaciones son gerentes líderes. Porque cuando hablamos de administrador, antes se hablaba simple y llanamente del administrador. Pero nosotros no queremos que tener solamente administradores, ni tampoco líderes, sino líderes administradores, gerentes líderes. Es lo que se necesita para gobernar un país, para gobernar una institución, para gobernar un núcleo familiar. Eso es lo que es. ¿Por qué? Porque son características muy específicas que se tiene del gerente y del líder. Josefina. Josefina tiene derecho de palabra. Ángel Sánchez también puede conversar. Gracias, es que no tenía el micrófono abierto. Okay. Muchas gracias a BIU nuevamente por esta oportunidad de aprender cada día algo nuevo. De verdad que la doctora Franjul la felicito, nos hizo un recorrido completo y preciso de todos los aspectos de la formación de un líder, ¿no? Y aunque el doctor Vargas dice que nos dieron una receta de cocina, pero esa receta de cocina es bueno tenerlas a mano cuando uno está apuradito allí, ¿verdad? Muy interesante, sobre todo me gustó muchísimo la visión que usted tiene de sí misma como una empresa. Eso me llamó muchísimo la atención, me gusta. Me encantó cuando usted dijo su misión, su visión y sus valores personales. Cuando empezó su doctorado, de verdad que la envidio, porque ojalá hubiese hecho yo eso cuando yo empecé mi doctorado. Pero estamos a tiempo, estamos a tiempo. De verdad que muy interesante, porque siempre vemos estos puntos, estas características como de una empresa, como de una compañía, pero nunca nos las aplicamos a nosotros mismos como personas. Y como muy bien acaba de decir la doctora Verde, somos líderes de nuestros propios núcleos familiares. Y si nosotros no tenemos claro esa visión, esa misión de nuestra familia, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Y bueno, muchísimas gracias por los test que nos pasó. Ya hice el primero, de verdad que me dio sorpresa los resultados. Y ya los voy a poner en práctica por allí para el trabajo doctoral. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Alicia, por tu aporte. Precisamente quise agregar, ¿verdad?, al seminario y dejar esos test que están en línea, son libres, ¿me entiendes? No tienes que pagar, te puede ayudar a encaminarte. Yo lo que quería en esta presentación no es solamente decir la receta de cocina, como dice José. Depende de las circunstancias, depende del ambiente, pero verdaderamente el líder no nace, se hace. Y el líder debe de ser altamente efectivo. El manejo de la información, esas competencias tecnológicas, esas destrezas, esas habilidades blandas que tú tienes que agregar, ¿verdad?, a tu comportamiento, dentro y fuera, y en la forma en que tú te relacionas con los demás, que también lo mencioné. Es decir, como usted dice, somos líderes dentro del núcleo familiar, en el ambiente laboral y hasta dentro de los amigos. Muchísimas gracias.